nombre es Hernán Soriano, tengo 40 años, recién cumplidos, hace 2 meses, y vivo en Argentina, en la capital federal, la ciudad de Buenos Aires, y soy artista plástico. Hago trabajos relacionados siempre con el universo de las artes plásticas, y con respecto a la obra o a mi obra específicamente, hago varias cosas simultáneamente, no me dedico a una cosa específica. Tengo distintas prácticas, digamos. Una de ellas, que es la más vieja para mí, digamos, en mi historia, que es el dibujo, que es algo como una especie de compañía y de refugio. A veces también es como una meditación, ¿no? Como algo que me ayuda a bajar a tierra, a dominar la locura, digamos. Después tengo también formación de pintor, y de alguna manera esa formación de pintor modeló, por así decirlo, mi forma de ver el mundo o el arte en general. Entonces ahora no pinto, pero sigo teniendo la mirada de pintor, ¿no? Como que miro como pintor, observo, me gusta mucho la pintura además, pero sobre todo como que tengo el ojo del pintor. Y después también tengo una práctica que tiene que ver con la escultura, con los objetos y las máquinas o artefactos. Y también trabajo con un colectivo que se llama Provisorio Permanente. Yo, bueno, nací en la ciudad de Buenos Aires, una familia somos 4 hermanos originalmente, padre, madre. Mis padres se separaron cuando yo tenía alrededor de 5 años. Luego mi padre formó otra pareja y tuvo otro hijo, que es mi otro hermano. Mis hermanos son Esteban, tengo un hermano varón mayor, una hermana mayor, que es la mayor de todos, María, Elena, que es la que me sigue a mí, y Juan, que es el más chico, de mi padre y su mujer. Y yo me crié básicamente en departamentos, ¿no? Y de alguna forma eso, yo a veces como que es importante en mi formación de artista, porque para mí el dibujo, que era en ese momento la herramienta que yo tenía cuando era muy pequeño, era una vía de escape, o era una posibilidad de crear, digamos, espacios más fantásticos, más libres, donde yo pudiera poner las reglas, como para, digamos, no sé si la palabra es subsanar, pero sí de alguna manera siempre lo vi como un refugio, ¿no? Como que la coyuntura no la considero muy feliz para un niño, ¿no? Criarse en un departamento, sin barrio, sin potrero. Era muy tímido, muy retraído en esa primera infancia, hasta los 9 años, digamos. Además la separación de mis viejos también como que me afectó psicológicamente, la autoestima y todo eso. Entonces no era una persona muy activa o participativa, ¿no? Sino más bien todo lo contrario, era una sombra. Yo prefería pasar totalmente desapercibido en el colegio o en los lugares donde iba. Entonces no hacía deportes, no tenía ese tipo de actividades, y el dibujo o la historieta, que en su momento hacía historietas, o dibujaba juguetes, o dibujaba cosas que después las recortaba y las usaba para jugar. Digamos, el juego, el dibujo estaban muy relacionados, y era como eso, una actividad que a mí me permitía refugiarme de alguna manera de todo eso. Lo que reconozco es, por ahí algo que me voy a repetir un poco, pero para mí el arte en mí, ¿no? Es una postura muy personal, digamos, subjetiva completamente. Te permite la posibilidad como de crear espacios o mundos o lugares, o como quieras llamarlo, y podés vos de alguna manera ser como el amo y señor o Dios de esos territorios. Y eso de alguna manera se sigue manteniendo. Para mí el espacio de mi taller o de mi obra es un lugar donde yo puedo poner las reglas y jugar y crear en función de leyes que yo mismo voy creando,
y solamente es en ese ámbito que lo puedo hacer, digamos, en el mundo real eso no lo puedo hacer, no tengo esa capacidad. Tengo 2 hijas y mi mujer, no es mi esposa porque no nos casamos, pero bueno, es mi mujer, puede ser mi compañera, puede ser, no sé, hay muchas formas de llamarlo. No estamos casados, digamos, pero tenemos un compromiso mucho mayor que es el de los hijos, ¿no? Que para mí, digamos, que casarse, esa cuestión legal nunca me llamó la atención, ni simbólicamente tampoco. Pero sí los hijos, ¿no? Los hijos son son algo serio, de verdad, del mundo real. Y bueno, nada, me junté con ella, es chilena mi mujer, nos juntamos, fue todo muy veloz, realmente, o sea, vertiginoso te diría, porque nos conocimos en diciembre de un año, ahora no me acuerdo el año específico, pero un año, nos conocimos en diciembre, hace 8 años. En marzo nos pusimos de novios, digamos, y a los 4 meses de estar de novios nos fuimos a vivir juntos, y en octubre o sea, menos de un año pasó desde que nos conociéramos, ni siquiera de que saliéramos, y ella ya estaba embarazada. Y además fue algo que quisimos, ¿no? Que fue algo buscado. Al principio fue algo que más como que yo quería, y la convencí. En mi primera hija, mi segunda hija no, mi segunda hija ya me convenció a mí. Y nada, fue algo muy extraño, porque el deseo de tener hijos nunca había estado en mí, y yo lo relaciono con algo que es externo, no interno, o sea, como si ese deseo viniera desde otro lugar. Como que ahí se abrió una veta mucho más espiritual en mi forma de concebir las cosas, con la llegada de mi primera hija, con el deseo, ni siquiera con la llegada, sino como si fuera algo que te llama desde otro plano, ¿entendés? Lo de esto que te comentaba de mi hija, digamos, hay distintas teorías con respecto a ese deseo de perpetuar la especie, ¿no? Digamos, de alguna manera. Entonces hay una mirada más científica que te va a decir que vos tenés ese deseo porque tu reloj biológico lo indica, y entonces tenés que esparcir tus genes como si fueras un árbol, ¿no? Pero en mi caso particular yo no sentía, o sea, sí sentía ese deseo, pero sentía que era algo que venía de otro plano, que era mi hija que quería venir, ¿se entiende? O sea, eso es la sensación que yo tenía, que yo estaba sintiendo ese deseo porque ella, que en ese momento no sabía que era ella, pero mi hijo, hija, estaba pidiendo venir. Exacto, estaba pidiendo venir, como que estaba, y bueno, a raíz de eso y de otras cosas, de lecturas, del Tao, sobre todo mucho en una época leí mucho el Tao Te Ching, como que me abrió un poco la percepción y la creencia de eso, creer en otros planos y no en todo lo que nos han enseñado, como lo que es la verdad, lo que es la realidad, lo que es lo que vemos. O sea, solamente la realidad contemplada desde el punto de vista occidental es lo que puedes ver, lo que puedes tocar, lo que puedes oler, lo que está ahí. Lo que no está no es real. Bueno, empecé a cambiar esa concepción, ¿no? Para mí ahora hay otras cosas que son reales, que tienen que ver con el universo de lo espiritual, de lo que no se ve, de lo que no se toca, de lo que es de la intuición, de lo que se percibe de otra manera, y muy lentamente empecé a aplicarlo eso a mi vida, muy lentamente, pero creo en esas cosas mucho más que antes, digamos. Se empezó a instalar en mí en un momento que yo agarré este libro, el Tao Te Ching, que es un libro de filosofía china milenario, que son 81 poemas muy poderosos, muy bello, súper poético, pero muy concreto también. Y lo agarré en un momento en el cual yo no estaba anímicamente bien, ¿no? Estaba medio deprimido, ponele, y entonces fue como buscar una puerta, un lugar donde encontrar respuestas a cosas.
Y bueno, el Tao fue precioso para mí en ese sentido, de hecho lo transcribí, tengo una transcripción hecha por mí con tinta china, con plumín, que me tomó como una semana de trabajo. Y transcribir un libro también es una práctica que, no que hoy está perdida, pero que antes los libros se reproducían así, con escribas, ¿no? Y transcribir un libro, transitar cada una de las palabras y de las letras, hace que entre, ¿no? Como que entra en la carne. O sea que el Tao... Muy oriental. Sí, 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 sí. Y el Tao para mí fue eso, yo lo transcribí y lo tengo, o sea, lo tengo en mí, lo recuerdo, los conceptos los tengo muy, muy claros. Con respecto a la formación artística, como te comentaba, para mí la actividad, o no la actividad, la práctica, me gusta más la palabra práctica, la práctica artística es algo que me acompaña desde niño. Digamos, en un paréntesis, yo creo que todos en realidad tenemos eso, o sea, y lo vamos perdiendo, ¿no? Esta idea de que, bueno, Boyce también hablaba, de muchos artistas que hablan de esto, ¿no? De que todos somos artistas. Yo creo que es real, que todos somos artistas, tenemos un germen artístico, y de hecho en la infancia, en la primera infancia, todos los niños son artistas, todos los niños pintan antes de escribir, todos los niños modelan o arcilla o plastilina, digamos que lo plástico es un lenguaje muy primario y que es anterior incluso a la escritura, y que de hecho es el antecesor de la escritura. Vos antes de escribir pintás o dibujás, entonces están íntimamente ligados. Luego eso se diluye, bueno, cada uno va dejando, pero todos hicimos algo artístico, todos pintamos un cuadro. No existe el niño que no pinte, es raro, o sea, puede existir, pero es muy raro. Y además todos los niños se manejan muy fluidamente con esos medios. O sea, vos ves un chico pintar y no duda, o sea, hace lo que lo hace y lo hace bien, y es precioso el resultado siempre. Entonces, yo considero que en realidad siempre me dediqué a esto. Lo que pasa es que con el tiempo fui profesionalizándome, si cabe el término profesionalizarse. Durante el secundario hice algunos tallercitos de dibujo. Yo en realidad quería dedicarme a la caricatura. Entonces fui al un taller de un caricaturista que se llama Hermenegildo Sabat, que es un ilustrador de Clarín. Él no me daba clases, por suerte, porque el método de él no era muy atractivo, pero sí me daba clases un maestro, un chileno, Alejandro Muñoz se llama, y él me enseñaba técnicas y cosas. Entonces yo empecé con la idea de ser caricaturista, quería ser caricaturista. Eso ponerle a los 14 años. Y luego conocí a este pintor francés, Toulouse-Lautrec, o Toulouse-Lautrec, bueno, según la pronunciación, Henri de Toulouse-Lautrec, creo que se llama más o menos en francés. Y justamente él me abrió la puerta a la pintura, porque él hacía caricatura, pero era pintor, ¿no? Entonces yo dije, wow, entonces sí, se puede hacer todo esto. Y ahí empecé a pintar. Luego cuando terminé el secundario, entré en la Escuela de Bellas Artes, la Prilidiano Pueyrredón. Estuve 2 años nada más y me fui. Me cansó, digamos, era como muy laxo, era muy poco, era como muy fácil, no sé, como no había ningún rigor de ningún tipo, o sea, académico ni siquiera, era algo como que vos, cualquier cosa que presentabas iba a estar bien, y eso de alguna forma como que no me motivaba, ¿no? Y de ahí me retiré de las instituciones educativas de las cuales había participado como todos desde la primera infancia, del jardín, primaria, secundaria, ya me parece, y además la universidad ya me parece muchísimo, no pude. Tuve una maestra de pintura que se llama Esther Nazarian, que es una artista activa, digamos, una gran maestra, y en la cátedra de ella nos hacía pintar por kilo, era como a pintar a lo loco, consignas, nos hacía laburar mucho, cartones grandes y consignas de color, y pinté un montón. No me acuerdo si fue el primero o el segundo año que estuve con la Nazarian.
Pero ella aportó mucho desde ese lugar de la formación pictórica, digamos, que después quedó instalada en mí. O sea que sí la rescato a ella totalmente y la escuela también rescato un montón de cosas de aprendizaje, pero en sí no tuve el coraje de seguir. Bueno, con respecto a los temas que abordo en mi trabajo, yo siempre lo pienso como que trabajo en líneas paralelas, ¿no? Varias líneas de trabajo, ¿no? Como no hago una sola cosa y además de hecho cambio mucho entre una muestra y otra. Me interesa como lo experimental desde un lugar más relacionado con los oficios, no tanto como de la experimentación estética, digamos. Entonces, como hago muchas cosas distintas, por ejemplo, el dibujo o las máquinas o artefactos, artefactos sonoros, eh, esas líneas a veces se tocan, a veces las junto a propósito, a veces no, y van cambiando los intereses, digamos, como hay yo tengo como una especie de teoría propia de mí mismo, digamos, que es que me voy dejando pistas a mí mismo. Por ejemplo, yo hago algo en un determinado momento y por ahí 10 años te hablo de eso, como bueno, vos me preguntabas de qué hay en mi obra ahora de lo que cuando era niño. Es un poco esa idea, o sea, ya las pistas ya están. Entonces yo siento eso, que me dejo pistas que después las tomo mucho tiempo después y puedo vincular y puedo hacer nexos y relaciones entre lo que estaba haciendo y lo que hago. Y de ahí también surge otra idea que tiene que ver con que hay una parte mía que sabe lo que hace y hay una parte mía que adivina. Entonces la parte que sabe le deja pistas a la parte que adivina. Y eso me interesa. Y también tiene que ver con esto mismo, ¿no? Como el que adivina. El que sabe no, porque el que sabe es como que está oculto de ahí y es el que va mandando los mensajes y el otro los recoge como puede, porque es el que no sabe. Pero el que no sabe se maneja con la intuición, ¿no? Entonces mi trabajo tiene mucho de intuitivo y de deseo. Para mí, primero está el deseo de hacer algo y hasta que no lo puedo realizar, como todo deseo. Yo te hablaba con un artista, con una colega que me decía eso, que la potencia del deseo está en que si vos, o sea, el deseo vos no lo podés diluir. El deseo aparece, cuando aparece se queda. Si vos no lo realizás, lo dejás guardado, pero queda latente, ¿no? Como una molestia casi. Si lo realizás, buenísimo, se realiza el deseo. Bueno, un poco así funciona para mí. Yo tengo el deseo de algo y hasta que no lo realizo no estoy tranquilo. Pero no teorizo, no racionalizo todos esos procesos. Ese proceso de racionalizar o entender o tratar de entender qué es lo que hago, lo hago siempre a posteriori, de que está hecho. Y muchas veces mucho tiempo después. Y muchas veces cambio de parecer también sobre lo que hacía. Y por ahí tenía una idea y después la cambio. Pero lo hecho está, digamos, ¿no? Pero nunca trabajo con la lógica de la especulación o de la racionalización previa a la obra. Siempre está el deseo, la obra se hace, se realiza y después veo por qué pasó, con qué se relaciona. Entonces, eso de entender qué es lo que hago siempre es algo muy mutante para mí, porque va cambiando en el tiempo y a veces esos pensamientos o esas racionalizaciones o entendimientos a veces se vinculan y a veces se contradicen también, ¿no? Porque a veces me contradigo con mis mismas ideas, digamos. Entonces, por un lado eso y por otro lado está, bueno, vos me hablas de lo romántico. Lo romántico sí tiene que ver con una mirada hacia el pasado. Para mí el pasado es muy, muy importante porque siento que tengo una especie de como de utopía personal también, que es que
hay determinados temas o determinadas cuestiones, sobre todo en la tecnología se ve muy claramente, en la medicina, que también forma parte de los procesos tecnológicos, se ve también muy claramente, cómo se van dejando de lado un montón de tecnologías, de técnicas y de cosas que van quedando olvidadas, muertas en el tiempo, que no se le sacó el fruto, que digamos que todas las posibilidades que tenían esas tecnologías o esas prácticas no se desarrollaron. Se desarrolló una parte, después vino una tecnología más efectiva, ¿no? Para este mundo capitalista, digamos, y esa tecnología nueva, más efectiva, más rápida, más antieconómica en realidad, porque supuestamente es económica, pero para mí vivimos en la época, esto no es mío, lo de la antieconomía, vivimos en la época antieconómica, porque la economía tiene que ver con guardar los recursos, con atesorarlos, con producir más recursos, y nosotros estamos en una época como de devastar los recursos. Eso es antieconómico. Bueno, entonces esa mirada romántica, como que yo me voy un poquito más atrás y mi objetivo es ir cada vez más atrás en términos tecnológicos, para poder ver si de esas prácticas olvidadas puedo rescatar otras posibilidades que no se probaron, ¿no? Sí, un ejemplo de esto podría ser esta muestra, que en esta muestra son todos unos artefactos sonoros que tienen relación también con otras muestras que hice. Y ahora uno de los cambios tecnológicos es que en una muestra anterior había utilizado motores, porque son como autómatas, ¿no? Que se activan y funcionan solos. En este caso necesitan que vos les des un impulso, o sea que reemplacé el motor, que antes era algo que se activaba solo o con un botoncito y quedaba un ciclo girando. Ahora lo reemplacé por un artefacto que es una masa que gira por inercia, entonces vos le das un impulso y este autómata se activa y dura el tiempo que esa fuerza, hasta que esa fuerza se apaga, digamos. Entonces, a diferencia de los motores, el motor hace un ciclo que es continuo y estos son ciclos que se van apagando, y desde el punto de vista tecnológico, decir un poquito antes del motor y de la aparición de la electricidad. Bueno, el tema del reciclado, ¿no? Que ahora está de moda porque creo por otros temas, yo creo que sí, o sea, hay algo del rescate en mi trabajo. Yo de alguna manera voy coleccionando objetos y pedazos de máquinas, hay algo de coleccionista en mi trabajo, sobre todo en mi taller, que tengo un montón de partes de máquinas y de cosas que voy juntando que me gustan y que están ahí esperando su momento para ser los protagonistas. Que esta muestra es un poco eso, ¿no? Como toda esa colección de objetos ahora están siendo actores de una muestra, digamos, salieron a la cancha, por así decirlo. Y sí veo eso, porque también esta misma lógica de las tecnologías que van dejando a otras son procesos que se dan en 10 años, suceden. O sea, no sé, un caso como que me llamó mucho la atención, pues yo en una época trabajé pegando vinilo. Cuando apareció el vinilo, de corte, que ahora se hace todo con vinilo, le quitó el trabajo a los letristas. Y ahora volvieron igual los letristas porque se dieron cuenta que el vinilo se degrada. O sea, vos pones una marquesina o una vidriera con un vinilo y el sol lo degrada. Y la pintura de un letrista dura muchísimo más. Entonces también pasa eso, ¿no? Como que hay ciertas equivocaciones, como que lo nuevo, más tecnológico, más cool, más rápido, más, no es más. Es como la obsolescencia programada. O sea, vos compras un electrodoméstico. Eso está clarísimo. Antes te compras un electrodoméstico que te duraba 50 años o te morías y la plancha seguía funcionando, y ahora la plancha a los 10 años muere. Bueno, a ver, la forma en la que trabajo, como te había comentado, tiene algo muy intuitivo, por un lado, pero también hay algo muy técnico. Y sobre todo, una de las cosas que me interesa investigar es el tema de los oficios. Entonces, las obras las hago yo.
digamos que hay algo de artesanal, de amanuense en todo mi trabajo. Nunca encargué nada, los marcos, digamos, los hace un marquero, pero de la obra en sí la hago yo siempre. Y me parece que, no, para mí un poco también la actividad artística tiene que ver con el conocimiento y la búsqueda de conocimiento. Entonces, el tener que atravesar por el aprendizaje de estas técnicas u oficios a mí me permite adquirir conocimiento. Entonces, digamos que de alguna manera yo voy aprendiendo todo el tiempo y ese aprendizaje y ese interés por los distintos oficios o cosas que me estén interesando específicamente en el periodo que esté, porque van cambiando, porque tengo múltiples intereses, entonces hay momentos que le dedico más tiempo a una cosa y momentos que le dedico más tiempo a otra, pero lo que sí me sucede es que hay un aprendizaje en el proceso de creación, digamos. Y la materialidad que utilizo, yo no tengo del todo claro por qué siempre utilizo cosas o antiguas o viejas o rotas o gastadas, digamos. Puedo hacer un montón de conjeturas. Creo que hay un elemento fetichista, pero que es como muy vago y no puedo darte una explicación contundente, digamos, de ese. Hay algo que tiene que ver, o sea, fetichista me refiero al gusto, hay algo como de placer, ¿no? O sea, no es lo mismo para mí intervenir un objeto o una imagen nueva que algo antiguo, digamos, algo antiguo tiene de por sí, aparte de la pátina del tiempo y de la carga de tiempo, que ya viene con una carga propia de ese objeto, hay algo de como una especie de sacrilegio, ¿no? A que yo cometo una especie de delito, ¿no? Que estoy interviniendo, cortando, transformando algo que es antiguo y que debería estar cuidado, digamos, pero justamente eso hace que yo le ponga especial atención y minuciosidad al trabajo, lo hago como con respeto, ¿no? Como que no lo hago así nomás. Si fuera algo nuevo lo haría así nomás. Le faltase el respeto, pero Con respeto. con respeto. Con cuidado, con oficio, me preocupo en que eso esté bien hecho, le dedico el tiempo y soy como consciente de lo que estoy haciendo. Entonces hay respeto por ese material y los materiales nuevos no me inspiran ese respeto. Bueno, por un lado, bueno, una de las operaciones que hago es la de los cortes, ¿no? Los cortes me permiten múltiples posibilidades. Digamos, con respecto a ese trabajo específico, lo que me sucede es que es como para mí una teoría de una raíz o de un árbol, ¿no? Como un camino que se va abriendo, pero cada lugar donde vos llegás se abre en dos. Entonces, si yo empiezo en un punto, se abren dos posibilidades. Ahora, si yo sigo esas dos posibilidades, no dejo una de lado, sino que las sigo, después voy a tener de esos dos puntos 4 posibilidades y así sucesivamente. Entonces, hay operaciones que yo las repito medio obsesivamente, entre comillas, pero esa repetición y esa variación, hay algo de variaciones que me gusta mucho en la música ese concepto, ¿no? De variaciones, que en las artes plásticas no está, pero en mi obra sí yo siento que hay variaciones, como que si fuera algo parecido pero no es lo mismo, porque hiciste algo un poquito diferente, empezaste igual pero lo cambiaste en una línea y aparece una variación. Entonces lo de los cortes me permite, por un lado, algunos tipos de transformación, pero me preguntás lo del volumen, aparece el volumen. Y la idea de generar volumen a partir del plano, la empecé a trabajar, en principio, cuando me empecé a alejar de la pintura, empecé a poner objetos y cosas en los cuadros, porque yo me alejé de la pintura porque me da la sensación que es como una gran ilusionista, ¿no? Que es medio mentirosa la pintura. Con la pintura puedes hacer todo. La pintura tiene una capacidad infinita de representación. Vos podés representar lo que quieras, desde algo absolutamente abstracto hasta algo hiperfigurativo,
el universo que vos quieras lo puedes crear en una imagen de una pintura, un tamaño, si querés chiquito, o sea, no necesitas un gran lienzo. Entonces, toda esa ilusión, digamos, me empezó como a cansar. Y empecé a necesitar poner cosas más reales, ¿no? Materiales reales, digamos que los colores no sea algo preparado, sino que sea la materialidad la que habla. Y el color es el color propio de ese material. Entonces ya no había más este maquillaje. Y luego de ese proceso empecé a hacer unas operaciones que tienen que ver más con lo escultórico y cómo a partir del plano vos podés construir las tres dimensiones. Y apareció una idea que en su momento me atrajo bastante, que era, digamos, si vos en las dos dimensiones tenés toda la información necesaria para... Si en las dos dimensiones vos tenés toda la información necesaria para construir las tres dimensiones, en esta dimensión en la que estamos nosotros tenemos todas las herramientas necesarias para construir la próxima dimensión. Sería como una especie de idea, no sé, de lógica filosófica, ¿no? Y entonces me parece interesante, que eso, digamos, yo lo relaciono también con lo espiritual, ¿no? Como el tema de las dimensiones y ir pasando de dimensiones y de reconocer los elementos que hay en una dimensión para poder acceder a la próxima, y como algo más evolucionado, ¿no? Y de ahí un poco surge. Y después está esto de generar volumen a partir del plano, estuvo muy presente en muchas obras que hice. Bueno, hay una faceta que tiene que ver con la colección o recopilación o rescate, ¿no? De determinados objetos, materiales o sonidos, ¿no? En la muestra que estuvimos recién, yo armé una serie de artefactos que ponen en funcionamiento sonidos que yo vengo recopilando hace mucho tiempo, porque así como veo la textura, el color o la materialidad de un objeto o de algo, también me interesa experimentar qué sonido tiene eso. Y así, bueno, fui descubriendo y viendo un montón de sonidos que los puse en práctica, digamos, en esta muestra. Y lo del reciclado y eso, yo creo que tiene que ver con algo también bastante cultural de este país, ¿no? Como esta idea de lo atamos con alambre, digamos, somos países que siempre tenemos crisis económicas, entonces hay una lógica para mí de hacerlo yo mismo y de resolverlo yo mismo y de juntar y guardar el tornillito que te va a servir para una cosa, y así también puedes construir un corpus de obra con un montón de piezas y cosas que tenés que te van a servir, que las guardás y en algún momento, si tienen suerte, digamos, se usan. Mira, con respecto al espectador, es un tema que no lo tengo muy desarrollado, porque en primera instancia para mí la obra nace de un deseo, y ese deseo no contempla al espectador en primer momento, o sea, en un primer momento. Pero con el tiempo me fui dando cuenta digamos, que como yo aplico cierto rigor técnico a lo que hago, digamos que hay como un esmero, ¿no? Como que yo las cosas que hago les pongo esmero, me esfuerzo y trato de aprender una técnica y de llevarla a cabo y hacer las cosas, digamos, bien entre comillas, y eso termina dando como una especie de resultado atractivo para el público, porque muchas veces pasa que las obras que hago tienen una resolución técnica determinada que no está oculta, pero sin embargo, o sea, es como que te llama la atención, porque vos te preguntas ¿cómo hizo esto? Pero digamos, la obra misma te muestra cómo está hecho, entonces tienen algo también entre comillas pedagógico, ¿no? Porque vos mirás la obra y si prestás atención y seguís los pasos y ves los detalles, vas a entender cómo está hecha. Y eso también lo experimenté como viendo al público, es un gancho así que es atractivo, ¿no? Como ver primero, sorprenderte, y después averiguar cómo está hecho. Y tiene que ver con esta idea que es así, como ser no sé si la idea de mago, pero es como el truco, ver el truco y sigue siendo mágico.
¿Entendés? Es esa idea. Vos ves el truco y ves cómo está hecho igual, sigue siendo mágico. Eso siempre me atrajo. Bueno, con respecto a la inspiración, que es un tema de debate amplio en el mundo de las artes plásticas, si existe o no existe la inspiración, como hay algunos que están a favor y otros en contra. Yo no estaría a favor de la inspiración, digamos, creo que más en la idea del trabajo y de la constancia, como de pulso, te diría, como un pulso. O sea, entonces vos mantenés ese pulso en las buenas y en las malas, en las inspiradas y en las no inspiradas. Y bueno, hay momentos que la cosa funciona y hay momentos que no. Se puede llamar inspiración o no. Pero creo más en la constancia, digamos, en la permanencia, permanecer, no claudicar. Eso, para mí ahí está la potencia de que algo exista y perdure. Y específicamente, digamos, en mi caso o en los lugares donde yo voy a buscar algo, alguna inspiración. No sé si la palabra inspiración no me convence, pero bueno, vamos a ponerlo para no complicarlo. Sí, bueno, para mí la inspiración tiene más que ver con los referentes, en todo caso, ¿no? O por lo menos lo que vos me estás preguntando tiene que ver con los lugares donde uno va a buscar, ¿no? Las aguas de donde uno bebe, para decirlo más poético. Y en ese sentido, para mí, eso va variando según las épocas. Porque si bien todo tiene una lógica y está dentro de un orden que es uno mismo, los momentos cambian y mis intereses también van cambiando y van mutando. Entonces, por ejemplo, no sé, te puedo hablar de un momento donde me inspiraba o me interesaba o buscaba referencias en la naturaleza. Otros momentos donde busco los referentes en el universo más filosófico. O estoy leyendo algún filósofo particular que me atrae, algún concepto, y eso me nutre. Otra cosa que me nutre es la ciencia, pero no la ciencia moderna, sino la antigua, ¿no? Como las prácticas más antiguas de tecnológicas y científicas, digamos, donde se juntan más las disciplinas. Ahora estamos en una época donde está todo fraccionado, el conocimiento, ¿no? Y vos solamente puedes acceder al conocimiento a través de una parcela y puedes ser especialista y súper genio en el detalle más mínimo, pero te perdés de todo el contexto. En la antigüedad, no sé, prácticas como la alquimia o ese tipo de cosas relacionaban un montón de prácticas, desde lo física, lo artístico, lo espiritual. Bueno, el arte a mí me permite entrar en prácticas que son más holísticas, no sé, esa sería la palabra bastante correcta, holístico, como que hay muchos intereses que yo tengo, desde lo técnico, la naturaleza, lo espiritual, lo filosófico. Digamos que creo que uno de los lugares de donde menos me nutro es del arte, o en este momento. En una época de formación más primaria sí me nutría más de artistas y buscaba referentes dentro del arte, que los tengo y me interesa, pero no ese es el lugar de donde yo me nutro específicamente. Filósofo lo tengo siempre presente. Tengo un filósofo, uno de mis favoritos, que no es muy amable con el mundo ni con las ideas, que se llama Émile Cioran, que es un filósofo rumano, que nació en Rumania, escribía en rumano y después él se fue con una beca a Francia, a París, y cambió de lengua, empezó a escribir en francés. Y él habla de que la lengua es como la nación, y él cambió de alguna manera de nacionalidad porque cambió de lengua. Bueno, es muy ácido, muy pesimista en algún punto, pero tiene una característica digamos, tiene una característica que es la siguiente, que a mí me interesa mucho. Una es la contradicción, que yo la tomé como propia, porque él habla de la contradicción, de que somos seres contradictorios y fragmentados. Entonces la coherencia es una cosa forzada desde el punto de vista filosófico de Cioran. Entonces él termina escribiendo en aforismos, o sea, pequeñas frases que son como cuchillazos, y es la forma correcta para él, ¿no? Bueno, te he nombrado a Víctor Gripo, Joseph Beuys en algún momento también me influenció mucho.
También, bueno, sigue un poco la línea de lo alquímico. Eh, Hay un escultor noruego, se llama Theo Jansen, que hace unas esculturas cinéticas increíbles. Eh, es muy grandioso. Después también me interesan, bueno, que antes me habías preguntado de los filósofos o referentes, en algún momento también me nutrí bastante del cine y hay algunos cineastas que me gustan mucho. Uno de ellos es Tarkovsky, que además tiene un libro precioso que se llama Esculpir en el tiempo, que es una joya. Esos popes me gusta, bueno, Kubrick, obviamente, Kubrick es un gran director. Y en algún momento me gustó mucho leer biografías de ellos. Hay una de Buñuel muy linda, hay una de Bergman, La linterna mágica, precioso libro también. ¿Qué otro de esos leí? Bueno, nada, eso, el cine también es un lugar que me gusta como referente. Y ahora voy a pensar otro, que no me acuerde, si me olvide. No sé, pintores, pero pintores por ahí más viejos. Hay un pintor francés que se llama Utrillo, me encanta, que es un post-impresionista. Así todas. Justamente me, me parece que esta búsqueda, digamos, de ir hacia atrás en temas tecnológicos y de poner la mirada en todas estas tecnologías obsoletas y de hacer este rastreo y este camino inverso, que, o sea, que me refiero a como antievolutivo, ¿no? En términos tecnológicos, ir para atrás y no ir para adelante, cada vez tiene más sentido para mí y dentro de las coyunturas contemporáneas, sobre todo con el tema, no sé, de la contaminación, de el tema de los hidrocarburos, o sea, el petróleo y los plásticos y todas esas cosas que sabemos que ya está más que claro que hacen mal, que contaminan y que se producen productos de mala calidad, que tienen poca vida. Justamente eso que parece que no es actual en mí es muy actual, es como es una respuesta a no estar de acuerdo con un montón de cosas. De hecho, una de las cosas que yo hago es movilizarme en bicicleta y tengo 3 bicicletas y tengo una bicicleta con 2 asientos para llevar a mis hijas y soy como muy extremista con eso. O sea, uso autos, pero no sé, me tomo un taxi una vez cada tanto, me tomo un micro si tengo que viajar, o me tomo un avión que también usa combustible, digamos. Tengo internet, tengo celular, tengo WhatsApp, esas cosas tengo, escucho música electrónica, yo qué sé, no es que soy un tipo de la caverna y que no se relaciona con el mundo, me relaciono con el mundo, con las tecnologías y los medios que existen digitales, muchos, pero mantengo eso, me movilizo en bicicleta, yo con las piernas, o sea, no quemo combustible yo, digamos. Y eso trato de mantenerlo como algo con cierta coherencia, ¿no? Tengo mucha relación con el mundo del arte, en distintas facetas, porque por un lado soy artista, entonces hago muestras o en galerías o en museos y me relaciono con curadores que me invitan o me conocen muy dentro del medio local, digamos, como que la parte internacional no la tengo muy desarrollada, me cuesta y es más difícil acceder como a otros lugares, otros mercados. Pero dentro, digamos, de la escena local me relaciono mucho y también hago, aparte de vender mi obra, hago trabajos relacionados con el arte, hago montaje de muestras, hago realizaciones para otros artistas. O sea que tengo una relación fluida y bueno, y un montón de colegas que son amigos. Bueno, el trabajo colectivo también es una faceta muy importante para mí. En este momento está un poco más reducido, digamos, por cuestiones de familia, digamos, de que la familia va creciendo, de necesidades económicas. Yo trabajo con un grupo hace más de 10 años y estos últimos 2 años no hicimos muchas cosas
pero sí siempre estuvo en mí el interés por lo colectivo. Viví en una casa con gente amiga, que era como una pequeña comunidad. Después estuve en este grupo durante mucho tiempo y ahora también estoy en algunos proyectos medio cooperativos que están muy en su momento de germen, verde, 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 pero es una práctica que me parece muy sana y que permite también enfrentarse a coyunturas que muchas veces son adversas, ¿no? Sobre todo desde el punto de vista económico y de la potencia, digamos, como habiendo trabajado en grupos sé que como que la aritmética no funciona en una lógica humana. O sea, si vos sumás, vos sos una persona. Eso sí, ahí sí funciona. Pero si sos dos, ya aparece como una entidad nueva, que es el 3. Y si sos 5, aparece el 6. De hecho, en nuestro grupo, que se llama Provisorio Permanente, es como una entidad propia, o sea, que existe, que tiene vida. Y es muy loco porque sucede de verdad. Entonces vos estás trabajando para provisorio está ahí en algún lugar, y la potencia que vos tenés cuando sumás esas partes excede la de, digamos, si son 5 personas trabajando, la potencia que se genera de esas 5 es mayor a la de 5 sumados, es como si fuera de 6, ¿se entiende? Como hay una otredad ahí que agrega como un plus de potencia. Entonces me parece que es una de las formas que tenemos para poder realizar cosas que solo no se pueden. El mercado del arte. Bueno, en este país es un mercado muy pequeño. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay muchos artistas en Argentina y en la ciudad de Buenos Aires, muchísimos, y hay muchos artistas buenos. Hay calidad de arte acá, pero como somos un país periférico, tenemos poco acceso a los centros de mayor poder económico y de mercados más fuertes como Europa o Estados Unidos o Asia ahora que crece y crece, crece. Entonces, ¿qué pasa? En el 90, no sé qué porcentaje será, porque yo me imagino que más del 90% de los artistas que hay en este país trabaja de otra cosa y tiene que dedicarle lo que le queda, lo que le sobra de energía a su obra. Esa es la gran mayoría. Después los que están insertos en el mercado, los que viven de la obra generalmente están insertos en el mercado internacional, porque con el mercado local yo no conozco a ninguno que viva del mercado local, es muy pequeño. ¿Y qué pasa? Eso por un lado. Por otro lado, hay una especie de contradicción, por lo menos para mí, dentro de la práctica artística, y es que producimos como objetos que son como de lujo, ¿no? Como de consumo de lujo, y el lujo solamente lo puede consumir la gente que tiene mucho dinero. Y eso es algo que muchas veces también nos juega en contra, porque vos producís algo que solamente puede comprar poca gente, porque justamente el mercado es pequeño, entonces no podés vivir de lo que haces. Ahora, si vos hicieras productos, digamos, que son más baratos y que los puede comprar más gente, por ahí habría más artistas que pueden vivir de su obra. Entonces ahí empieza como esa diferencia entre el artesano y el artista, ¿no? Como todas esas cosas de niveles, niveles no sé de qué, pero bueno, que existen. Y bueno, a veces es difícil. Yo, de hecho, ahora estoy pensando como un proyecto donde el producto que sale, digamos, de mi trabajo sea algo más accesible, que tiene que ver con un libro, o sea, con la producción de un libro, que sea una obra, pero que no valga lo que vale una obra, sino porque como que es algo que está hecho en serie, güey. Que es algo que muchos artistas lo hacen, o sea, haces serigrafías o haces cosas que son múltiples, que son originales y son obras, pero que tienen un costo mucho menor, porque se hace en serie, ¿no? Justamente. Bueno, entonces esta idea que tengo tiene un poco que ver con eso, para ver si puedo hacer algo que no sea tan de esas características. El arte. Si puede, yo vivo del arte de alguna manera, no estoy, o sea, me encanta. Lo que más me gusta a mí es hacer mi obra, y por ende para hacer mi obra necesito venderla.
Eh, los últimos años no me puedo quejar, me fue bastante bien. Este año viene más raro porque me hice como un cambio de galería. La galería donde trabajaba, que trabajaba bien con esa galería, cerró. Y ahora estoy en otra galería y como bueno, la relación está empezando, es un proceso que va a llevar su tiempo y no hay tanta fluidez de venta como había antes. Entonces eso lo tengo que de alguna manera eh, complementar con un montón de trabajos que hago que no me gustan, pero que sé hacerlos, ¿no? Como oficios, como montajes o carpintería o cosas de ese tipo. Entonces sí se puede, pero es difícil. Y en este país es bastante difícil. Sin embargo, hablando con gente de otros países me dicen lo mismo, que también es difícil. O sea, en Francia, en Estados Unidos, en México, o sea, un montón de lugares de artistas que he hablado, veo que la coyuntura es muy parecida. O sea, el artista en general no vive de su obra, en general, digo. Te hablo, un porcentaje muy reducido que está en el mainstream y que ingresó en el mercado, sí, lo logró, pero por eso yo vuelvo ahí a lo del pulso, ¿no? A la perseverancia, como que yo apuesto y tengo esa confianza de si yo me mantengo con un pulso y con una constancia, bueno, en algún momento se van a dar las condiciones que necesito para desarrollar mi obra en su esplendor. De todas formas no me quejo porque lo hago igual, hago mi obra, tengo tiempo para hacer mi obra. Pero bueno, la familia, cuando apareció esta idea de tener una familia, fue ahí que... Antes de eso yo no tenía galería, no me interesaba el mercado, no vendía obra, antes de mi primera hija. Cuando iban a nacer, me agarró como una especie de ataque de pánico y dije, si no vendo mi obra no la voy a poder hacer porque tengo que criar una criatura. Y tengo que ganar más plata para mantener una estructura familiar que antes no existía. Era yo solo, vivía en una casa con amigos, así que mi economía era graciosa, como era ridícula. No gastaba nada, ¿entendés? Era una vida muy, muy, muy austera. Tenía tiempo para mi obra, hacía otros trabajos, listo. Pero bueno, y ahí en cierta forma mi ingreso al mercado tiene una relación directa con la necesidad de ganar dinero y mantener a mi familia. Y de hecho lo hice. O sea, que estuve en una galería, Catena, Foster Catena. Después se cerró esa galería, igual yo me estaba yendo. Después estuve en otra y ahora estoy en mi tercera galería. Eh, Funcionó, digamos. Siempre tuve, es como, para mí el arte es algo, digamos, se habla de vocación, la vocación siempre la tuve. Entonces es una compañía y una práctica que va a estar siempre en mi vida, no me imagino. De hecho hasta es peligroso eso, porque una vez me trataba con un terapeuta que hace medicina tradicional china, que ahora se fue a China a estudiar, así que no me trata más el terapeuta, que aprendí muchas cosas con él. Y una de las cosas que él una vez me dijo, que me quedé espantado, fue, o sea, vos no sos lo que haces, vos sos otra cosa. Pero yo me siento tan identificado con la práctica artística y con el ser artista que si no fuera eso, no sé qué sería, ¿entendés? Sin embargo, cuando él me planteó eso, fue fuerte realmente, porque justo fue en un momento donde yo estaba con poca plata y tenía que hacer un montón de trabajos y no tenía tiempo de ir a mi taller, no tenía tiempo para estar en mi espacio y producir mis cosas, que era lo que me calmaba y lo que me hace como muy baja tierra, y hacer cosas que no me gustan me altera de alguna manera, altera mi estado anímico. Eso te lo puedes preguntar a mi mujer, que ya te va a decir. Y entonces fue espantoso pensarlo realmente. Y sé que lo que él me dijo es cierto en algún punto, pero no puedo concebirlo. ¿Entendés? Es como, o sea, sé que yo no soy eso. ¿Qué me da el arte? El arte, para mí el arte te da la posibilidad de realizar tus utopías personales y a los otros, como espectadores, creo que les puede dar alguna cosita, pero a mí lo que más me interesa
con respecto a los otros y el arte es la práctica docente, que también la he hecho y ahora estoy empezando un poco de nuevo, porque me parece que lo más atractivo del arte no es contemplarlo solamente, sino es hacerlo. Entonces y digamos, no hay una sola forma de hacer arte. Sí, hay un montón de formas de ser artista o de hacer una práctica que te haga bien. Y ahí es donde me parece que está la potencia, como que de darse cuenta de que tenemos todas las herramientas para construir nuestro propio universo. Cada uno puede construir su propio universo, cada uno es tan complejo que es nada, tener algunas herramientas para poder desarrollar algo. No te digo ser artista plástico, pues, ni siquiera ser artista, puedes ser un investigador, puedes realizarte en cualquier rama y actividad de la cultura o de la ciencia o lo que sea. El tema es como encontrar algo que hacer, ¿no? Me parece que hacer algo, eso es la clave, es una de las claves, ¿no?